Mi nombre es Verónica Alessandro, yo soy directora del área de la mujer de la ciudad de Chacabuco. En el día de hoy vamos a llevar adelante la primera jornada de capacitación en el marco de la ley Micaela. En este momento le voy a ceder el espacio a nuestro señor intendente, quien nos va a dirigir unas palabras. Hola, bueno, muy buenos días a todos. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar presentes en esta capacitación, una capacitación y a las capacitadoras agradecerles también. Esta capacitación es sobre la ley Micaela, habla sobre derechos humanos en género y diversidad. Y está destinada a los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Comienza siendo ya el poder legislativo ha hecho una la responsabilidad de poder capacitar a todos los demás empleados municipales en una temática que es muy importante y que hoy en el curso de esta pandemia se ve incrementada estas situaciones, ¿no? Sobre todo de violencia de género. Decimos que en el curso de la pandemia hay tres cosas: lo infectológico, lo económico, social, pero también lo importante es lo que ocurre dentro de cada uno de los domicilios de nuestros vecinos, y en ese ocurrir de puertas para adentro, una de las cosas importantes es el tema de la violencia de género y otras cosas que ocurren. Entonces, esta capacitación lo que busca es concientizar y dar herramientas para poder actuar. El Estado debe ser un Estado proactivo, que en caso de violencia sobre la mujer actúe en forma proactiva, que sea rápido, que resuelva, que contenga, que acompañe. Y para eso todos tenemos que ser responsables en esos procesos, ¿no? El Estado muchas veces es burocrático, es lento, tarda tiempo en articular. Los otros poderes, como la justicia, también tienen que articular rápidamente para dar respuesta. Hoy vivimos, como decía yo, a una epidemia de estas situaciones indeseables, y tenemos que tomarlo como tema de agenda. Como ustedes saben, la agenda no la ponen los políticos, sino que la pone la sociedad, y en esa sociedad que ha puesto este tema como importantísimo, tenemos que capacitarnos para poder dar respuesta. Así que yo les deseo a todos que tengan un muy buen día y que esta capacitación no quede solamente en algo que tenemos que cumplir como una obligación, sino que verdaderamente sea la puerta para que nosotros nos sigamos capacitando entre todos para cuidar a nuestros vecinos y para seguir trabajando en esta temática que es fundamental. Así que muchas gracias. Les voy a contar un poquito cómo está compuesta la jornada, cómo la vamos a desarrollar. La jornada cuenta con un PowerPoint y algunos videos e imágenes que nos van a servir, digamos, como para ilustrar un poco algunos artículos y demás cuando hablemos de la ley en sí y de algunas otras leyes que también vamos a citar. La vamos a llevar adelante el equipo del área de la mujer, compuesto por Sofía Massi, que es la psicóloga, Gaby Cirigliano, que es nuestra trabajadora social, Leticia Barizano, que es la abogada, y lo vamos a hacer en conjunto con Lara Molina Vidal, que es la coordinadora de derechos humanos. Como les decía, empezamos con el Power. La ley Micaela Nacional es la ley 27.499. Tiene dentro de la provincia de Buenos Aires su adhesión bajo la ley 15.134.
Y nuestro municipio cuenta con 2 ordenanzas municipales que adhieren a ambas leyes y que nos dan el marco, ¿sí?, para llevar adelante el marco para la presente capacitación. ¿Qué establece la ley? Bueno, la ley Micaela establece la capacitación obligatoria y permanente a los 3 poderes del Estado, en género y violencia contra las mujeres. Con el correr de la capacitación, ustedes van a ir viendo cómo muchos de los temas que vamos a tratar nos atraviesan en nuestra vida cotidiana, en nuestras jornadas de trabajo, en nuestras relaciones interpersonales y cotidianas, ¿sí? Bueno, uno de los objetivos que tiene la ley Micaela básicamente pretende que todos los actores que se desempeñan en el Estado, ya sea en la nación, en la provincia, en el municipio y en cualquiera de los 3 poderes que tiene el Estado, actúen con perspectiva de género. Básicamente esa es la esencia de la ley. ¿Y qué es la perspectiva de género? Bueno, la perspectiva de género es una visión, es un enfoque teórico político que nos permite analizar las relaciones entre los hombres y las mujeres, reflejando de alguna manera que tanto lo masculino como lo femenino son una construcción social, ¿sí?, que ha ido cambiando con el correr del tiempo y que seguramente va a seguir cambiando. Es por ello que consideramos a la perspectiva de género como una herramienta fundamental y necesaria para lograr no solamente la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres, sino también para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos. La ley pretende que las decisiones que se tomen a diario desde el Estado posean perspectiva de género. ¿Sí? Que el secretario en una oficina y ante la necesidad de tomar una decisión actúe con perspectiva de género. Que la mujer o el hombre que estén en la mesa de entrada del corralón, del hospital, puedan actuar con perspectiva de género, ¿sí? ¿Y para qué? O ese médico en el hospital, ¿no? Estamos llenos de ejemplos que podemos encontrar dentro del Estado municipal. ¿Y para qué necesitamos posicionarnos, ¿sí?, bajo este nuevo paradigma? Para cambiar la realidad, justamente. Y cambiar la realidad nos va a permitir tener una vida libre de violencia para las mujeres y para las identidades de género no binarias. Bueno, luego de esta introducción le voy a dar el pase a Lara, quien va a desarrollar algunos de los temas de la presente jornada. Muy buenos días, muchas gracias Vero por el pase. Como bien mi compañera me presentaba, mi nombre es Lara Molina Vidal y soy la coordinadora de la Oficina de Derechos Humanos. Así que voy a estar hablando un poquito de lo que es la introducción a la perspectiva de género para entender un poquito de qué habla esta ley, ¿no? Muy bien, para adentrarnos un poquito en lo que es la perspectiva de género, debemos analizar el sistema binario en el cual fuimos instruidos, formados y clasificados desde siempre, un sistema que solo comprende 2 sexos, ¿sí? Y en este punto hablamos del sexo biológico. Sí, ese es el que nos asignan incluso antes de nacer, a través de una ecografía en donde se puedan apreciar nuestros genitales. ¿Sí? Si se muestra una vulva, nuestro sexo asignado al nacer será el femenino y por el contrario, si se muestra un pene y testículos, nuestro sexo asignado al nacer será el masculino. Acá entramos también a hablar un poquito de lo que es el género, ¿sí? ¿Qué es el género? El género es un conjunto de características socialmente asignadas según el sexo asignado al nacer, desde el nombre, la ropa, los colores, el vocabulario, los juegos, los pasatiempos, los trabajos, los roles que cada uno tiene casi en forma prescripta según el sexo que le fuera asignado al nacer, y a esto se le llaman estereotipos, ¿sí? Por lo tanto podemos decir que el género es una construcción sociocultural desde siempre
Y en este punto nos encontramos con una definición a la cual le decimos identidad de género. ¿De qué hablamos cuando hablamos de identidad de género? Hablamos ni más ni menos de cómo yo me autopercibo. Si me autopercibo hombre, si me autopercibo mujer, si me autopercibo trans femenina, trans masculina o simplemente una persona no binaria. Y esto quiere decir que no estaría cuadrando, no me estaría sintiendo cómoda dentro de ese binarismo que me fuera asignado al nacer con todos esos estereotipos que tiene arraigado. Si me siento hombre, mi identidad de género lo más probable sea masculina. Si me siento mujer, mi identidad de género lo más probable sea femenina. Esta condición puede coincidir o no con el sexo asignado al nacer, y en el caso de que no fuera así, sería el caso de las personas trans o personas no binarias. Así que para continuar vamos a hablar un poquito de lo que es la orientación sexual. La orientación sexual está relacionada con la preferencia sexual de cada uno. Es decir, ¿sí? ¿Con qué sexo me siento yo sexual, emocional y afectivamente atraído o atraída? ¿Qué significan las letras LGBTI? ¿Sí? Son siglas que identifican a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Hasta aquí hablamos de sexo biológico, hablamos de género, hablamos de identidad de género, de orientación sexual. Unas características que tiene como básicas el ser humano, características que pueden coincidir o no en una sola persona. Una persona puede tener una identidad de género distinta, una orientación sexual distinta y un sexo biológico concordante o no. Tenemos que entender que hay tantos géneros como maneras de sentir y expresar la sexualidad, ¿sí? Como la misma cantidad de personas que hay en el mundo. Esa es la variedad de género, la variedad de maneras de sentir y expresar la sexualidad, la variedad de mostrarme en la vida. No hay un sistema binario como único marcado, no existe, y en este punto es donde dejamos a muchas personas fuera del sistema. Hablar y actuar con perspectiva de género tiene que ver directamente con entender el binarismo o la heteronormatividad como sistema de educación y formación, o tal vez un estilo de vida que excluye a las demás identidades, sino que además también se les niega un derecho fundamental como es la identidad propiamente dicha. Es por esto que en el 2012 se pone en vigencia una ley, la número 26.743, que reconoce los derechos y necesidades de las personas que viven su género fuera del antes mencionado binarismo. A través de esta ley, las personas que así lo requieran podrán rectificar su cambio registral ante la entidad pública correspondiente a fin de corregir cuestiones como el sexo o el nombre de pila que nos fueran asignados al momento del nacer. Un detalle importante que quiero destacar en esta capacitación es que el documento de identidad de cada persona solo debe ser requerido en caso de ser sumamente necesario, porque podemos encontrarnos con situaciones donde este cambio registral no se haya dado. Si no contara con su correspondiente cambio, debemos siempre respetar el nombre de pila que nos fuera informado, ¿sí? Por la persona al momento de la entrevista, siguiendo el tratamiento tal y como lo indica en su artículo 12 la Ley de Identidad de Género, donde habla del buen trato y del trato registrado. De no hacerlo de esta manera, estaremos cometiendo una falta grave a los derechos de las personas. Dicho esto, le cedo el pase a mi compañera, la psicóloga Sofía Masi, quien continuará con esta capacitación. Desde ya, muchísimas gracias. Yo soy Sofía Masi, soy psicóloga del área de la mujer. Como bien dijeron mis compañeras, se habló de perspectiva de género, se habló de identidad de género. Esto que nos ha definido bien sobre lo masculino y lo femenino, o lo que realmente sentimos como femenino o como masculino. Esto nos da a pensar a distintas desigualdades, como bien dijeron también mis compañeras, que se han dado con respecto a esta división genérica.
Por eso vamos a hablar del concepto de patriarcado, un concepto que está muy en auge últimamente, del que se habla demasiado y se sabe poco. Nos parece fundamental hablar de este concepto para luego dar pie al concepto mayor que es el que van después a comentar mis compañeras, y vamos a seguir un poco comentando para que ustedes estén al tanto, ¿sí? Como ustedes, buenos trabajadores y funcionarios del Estado, está bueno que sepan sobre el patriarcado. ¿Qué es patriarcado? Fíjense que en la Filmina pusimos una definición de patriarcado que tiene que ver con un sistema de organización social que suele ser la base de la desigualdad de género, donde según este tipo de sistema se predomina más lo masculino o el hombre que lo femenino o la mujer, ¿sí? Es un sistema que está completamente naturalizado, institucionalizado, y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con el dominio de lo masculino. Cuando hablaba recién mi compañera sobre perspectiva de género, tiene que ver con esto, ¿no? Con una caída de esta construcción que tiene que ver con este concepto de patriarcado. La palabra misma también lo dice, más allá de que sabemos que es un sistema de organización. El patriarcado viene de la palabra pater, que significa padre. Estamos hablando de las eras arcaicas, ya se mencionaba este concepto, donde era el padre de la casa quien tenía dominio sobre la mujer, la madre, sus hijos y hacia la sociedad toda. A medida que esto, bueno, los años fueron creciendo, fueron avanzando, mejor dicho, este patriarcado se fue construyendo. ¿A través de qué? De distintas instituciones públicas y privadas que han dictado normas, leyes, ideas, prácticas que reproducen justamente esta lógica patriarcal, ¿sí? Cuando recién Lara hablaba de estereotipos, hablaba también de esto, ¿no? Cuando predomina la cuestión del estereotipo masculino y que hay ciertas cosas que las mujeres deben hacer y que los hombres deben hacer, ¿sí? Por suerte, hace ya más o menos estos últimos años, ¿no? Con este cambio de década, más que nada, ha habido cierta deconstrucción de patriarcado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de deconstrucción del patriarcado? Justamente de esto, ¿no? De poder visibilizar en qué aspectos el predominio de lo masculino y de lo que creemos que el masculino debe gobernar y ejercer predomina sobre lo femenino, que es, digamos, la sumisa, ¿sí? Cuando se puede visibilizar estos aspectos, es mucho mejor poder saber en qué estamos fallando, ¿no? Como sociedad toda, ¿sí? Y que este sistema debe empezar a verse desde otro punto de vista, ¿no? Y revisar justamente el rol que cada una de las instituciones y cada uno de nosotros como entes del Estado tiene como para poder trabajar sobre esto, ¿sí? Bien, uno de los también conceptos que se desprende del patriarcado es el concepto de machismo. Generalmente se confunde el machismo con el patriarcado. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el machismo es una expresión, ¿sí? Es una manera de pensar, es una manera de ver la vida. Yo siempre lo explico como psicóloga esto, como nos ponemos los lentes del machismo y vemos a todo desde ese lugar, ¿sí? Que justamente como se desprende del patriarcado, estos lentes hacen que nosotros veamos todo como que el hombre está por arriba de la mujer, ¿sí? Entonces de ahí también se desprenden un montón de otros conceptos como violencia machista, ¿no? Y un montón de cuestiones, pero justamente tiene que ver con esto, el machismo, ¿no? Cuando nos comportamos como tales, ¿sí? Por eso a través de la construcción del feminismo, que tiene que ver con otro concepto, más que nada lo que pretende el feminismo es tratar de igualar y derribar ciertas cuestiones que durante muchos años han sido naturalizadas, ¿sí?
Justamente para explicar este concepto de machismo, vamos a mostrarle un video donde está muy bien representado y a lo mejor ustedes lo van a poder entender mejor. ¿Es la primera vez que haces algo así o...? Sí. Sí. ¿Nervios? La primera vez. 3 hijos. 14 Gabriel y 9 Camila. Manuela de 6 y Juan Pedro de 3. 7 hijos. Bien, bien. Va a ser como fue la de todos, la mayoría de los varones, me imagino. El macho es el macho. Vos lo ves con los amigos, con los compañeros, una bomba de tiempo. Ah, tienen sus noviecitas en la escuela. Sí. Sí, el hombre como que tenemos eso de que, bueno, a ver, si son muchas, arriba. Para mí va a estar con las mejores minas, ¿viste? No, bueno. Ahí ya se complica. No, todavía no. Déjame un par de años más tranquilo así. Ella hasta los 30 sabe que no puede tener novio, así que... Es más difícil. El tema de la nena va a ser más difícil. ¿Qué voy a hacer? ¿Vas a poner un candado? Siempre va a haber 2 o 3 atrás, así como águila. Y bueno, donde te descuides, te la llevan. Lo que pasa que es como que la nena no me la toquen. Como que la nena la ves como que es puede ser más frágil. En sí, creo que todos lo que queremos es que sean felices. Es como toda la sociedad machista, ¿no? El nene sí, que vaya y haga lo que quiera. El balance se va a cuidar sola. No sé si queda bien decir esto de re machista, pero es la verdad. Creo que todo el mundo se siente identificado con lo que estoy diciendo. ¿No? Como deben haber visto, está muy claro en el video cómo representa este concepto de machismo que uno lo tiene completamente naturalizado, es más, hasta uno lo tiende a lo gracioso, ¿no? A lo cómico. Visto todo esto, se habló de perspectiva de género, se habló de identidad de género, se habló de patriarcado, se habló de machismo. Esto nos da como consecuencia garrafal la violencia de género, de la que también tanto se habla, ¿sí? ¿Por qué llegamos a hablar de violencia de género? Justamente por todos estos conceptos que estuvimos transitando, ¿sí? Para poder explicar un poco bien el tema de la violencia de género, nos vamos a basar en su marco normativo, que de eso nos va a estar hablando Leticia. Mi nombre es Leticia Barizano, soy la abogada del área y vamos a ver lo que es un poco el marco normativo de la ley Micaela. Bueno, dentro de lo que es el marco normativo internacional, nacional, podemos mencionar la Convención Belén do Pará, que nuestro país adopta en el año 94. Acá los estados partes llegan a la conclusión de que la violencia que se ejerce contra la mujer genera o anula, mejor dicho, sus derechos. Es por eso que se va a acordar que la mujer tiene derecho a llevar una vida libre de violencia. Y esto significa que sea valorada, educada, libre de estereotipos, es decir, de prácticas sociales o culturales que impliquen, superioridad o inferioridad del hombre hacia la mujer. Es decir, esto es un poco lo que recién mencionaba Sofía respecto del patriarcado. Es decir, acá la Convención nos está diciendo, bueno, los estados partes tienen que generar acciones positivas que nos lleve a liberarnos de esta consecuencia del patriarcado. Bueno, en el ámbito nacional tenemos la ley 26.485, que es la Ley de Protección Integral, y es sancionada en el año 2009 y va a entrar en vigencia al año siguiente. Acá esta ley nos va a aportar lo que es el concepto de violencia, es decir, lo que se entiende por violencia. Y la ley dice que es toda conducta
que se ejerce, o sea, toda conducta que por acción u omisión, es decir, por un hacer o un no hacer, en el ámbito público o privado, ya sea en forma directa o indirecta, genere como consecuencia esto de lo que hablábamos recién, es decir, una superioridad o inferioridad del hombre hacia la mujer y que la afecte en todas sus relaciones interpersonales. En cuanto a la provincia de Buenos Aires, tenemos la ley 12.569 y que acá nos va a dar el concepto de lo que es violencia familiar. Y explica, porque lo que va a aportar, o sea, lo que va a considerar, mejor dicho, es que esta violencia familiar es la que se da dentro del grupo familiar, ya sea que se haya originado por matrimonio o por uniones de hecho, por los hijos de estos, ya sea biológicos o los ensamblados, también ya sea que haya algún tío, primo o abuelo a cargo, es decir, todos aquellos que estén dentro del grupo familiar. Y otra cuestión que va a aportar la ley de la provincia de Buenos Aires es que se considera que la violencia comienza en el noviazgo, es decir, que uno va a poder denunciar a alguna pareja que haya ejercido violencia familiar. Bueno, esto es un poco lo que es el marco normativo. A ver, sabemos que es mucho más amplio, pero por cuestiones, digamos, de tiempo y para no salirnos de eje, quisimos como acortarla a lo que es a nivel constitucional, nacional y provincial. A nivel nacional tenemos la Ley de Protección Integral, que es la 26.485, que nuestro país va a sancionar en el año 2009 y al año siguiente va a entrar en vigencia. Acá nos va a dar lo que es el concepto, o mejor dicho, lo que se entiende por violencia. Y es toda conducta que por acción o por omisión, es decir, por un hacer o un no hacer, ya sea en forma directa o indirecta, en el ámbito público o privado, genere una situación de desigualdad. Esto de lo que hablábamos recién, es decir, de generar superioridad o inferioridad del hombre hacia la mujer y la afecte en sus relaciones interpersonales. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires tenemos la Ley de Violencia Familiar, que es la 12.569, que nos va a decir que lo que se entiende por grupo familiar. Gracias, Leti, por pasarme la palabra. Siguiendo un poco con el marco normativo, vamos a seguir con la Ley 26.485, que es la ley nacional, como bien nos dijo la abogada, sobre violencia de género. El artículo 5 de esta Ley 26.485 nos discrimina 5 tipos de violencia, ¿sí? Esto no quiere decir que son excluyentes, que ocurre una si no ocurre la otra, sino que a veces pueden ocurrir todas de manera que uno no pueda delimitar, ¿sí? Lo que hace la ley es poder describirlas para que a la hora de haber alguna denuncia el juez puede dictaminar luego las medidas, ¿sí? El primer tipo de violencia que vamos a ver ahí en la filmina es la violencia física, ¿sí? Que esta es la violencia la que más predomina generalmente. ¿Por qué? Porque es la que deja marcas en el cuerpo, ¿sí? Es cualquier acción que tenga como objetivo dejar algún sufrimiento, un daño físico, ¿sí? Como machucones, empujones, el empujón cuenta dentro de la violencia física. También, como dijimos, hematomas, empujones, todo que pueda dejar alguna marca visible. Corridors of pale green and gray, nowhere in the suburbs, in the cold light of day. There in the midst of it, so alive and alone, we're
sea, street, where you're inside out, dreaming of mercy. Después tenemos la violencia psicológica, ¿sí? Como otro tipo de violencia, esta es la menos visible. ¿Por qué? Porque es cualquier acción que tenga como objetivo producir un daño psíquico en la persona, ¿sí? Esta es la más difícil de discriminarla como tipo de violencia, más que nada para la víctima, porque la víctima solo piensa, obviamente por esta enfermedad, ¿no?, que la violencia es solo la visible, la violencia es solo la física. Pero la violencia psicológica, bueno, como dice la ley, también está, ¿sí? Pero es a través de la humillación, de este picaceso que nosotros le decimos que hace el victimario con la víctima. Tiene que ver con el hostigamiento, tiene que ver con el aislamiento social que produce a la víctima, le corta todos sus vínculos, sus lazos. Esto está dentro de la violencia psicológica. Como verán, ahí tenemos algunas imágenes que pasamos en el Power, que esto discrimina bien cómo la mujer, obviamente la víctima, entra en este como juego psicopático que le ofrece el victimario, ¿sí? Por otro lado tenemos la violencia sexual. La violencia sexual también es cualquier acción que implique la vulneración de todas sus formas con o sin acceso genital. Está bueno esto que dice la ley de con o sin acceso genital, porque por ejemplo el acoso entra dentro de lo que es la violencia sexual, ¿sí? El año pasado se incorporó el acoso callejero, dentro de lo que es también un tipo de violencia, así que esto puede incluir en cualquier relación, no solamente en el matrimonial, en una relación casual también puede que ocurra, ¿sí? También están incluidas las amenazas, la cohesión, la fuerza. Esto generalmente, viste, cuando las mujeres está esto del no es no, cuando realmente no queremos consensuar ni tener una relación sexual de una determinada manera o con esa persona, y del otro lado no es respetada esta decisión. Para eso vamos a ver un video que esto lo puede determinar bien. The exit is outside us. Caminando, florece el cambio, se va transformando. Vienen soplando y en todo el cambio el mundo girando, rompiendo barreras, abriendo la mente, ya es inminente. Despierta el cambio, la voz en alto, la calle ocupando. Pero te estoy diciendo que no, flaco. No, y te estoy diciendo que no, basta. Sentís impotencia. Se hace dar cuenta lo espantoso que es que te obliguen a hacer lo que no querés. Muchos necesitamos este recordatorio y ahora ya no estamos más solas. Que cuando es no, es no. Cuando dicen no, es no. No means no. No es no. El otro tipo de violencia que nos discrimina la ley es la violencia económica patrimonial. ¿Qué nos dice la ley sobre este tipo de violencia? Es que justamente es la acción la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos y patrimoniales de la mujer. ¿A través de qué? De la perturbación, dice, de la posesión o la tenencia o la propiedad de los bienes, ¿sí? Cuando el victimario corta toda posibilidad que tenga la mujer de tener sus propios bienes, como por ejemplo también lo dice la ley con la posesión de la documentación propia,
No solamente, por eso también habla de lo patrimonial. Cuando habla de lo económico también, cuando el victimario corta todo tipo de posibilidad que tenga la mujer de poder tener un ingreso económico propio, ¿sí? Cuando no las dejan trabajar. Generalmente no es tan directo que el victimario le diga a la víctima que no trabaje. Generalmente ahí también por eso se suma un poco de la violencia psicológica para ejercer también en la violencia económica, ¿no? Donde, bueno, esto que hablábamos recién, ¿no? Que se entra en un juego psicopático donde la mujer de manera inconsciente entra y bueno, ¿no? Ocurre esto, ¿no? Que después no termina trabajando, no cuenta con un propio ingreso y termina dependiendo económicamente del hombre, del victimario, ¿sí? Eso cuando hablamos de violencia económica, que fíjense que tenemos unas imágenes representativas. También hablamos de la violencia simbólica. ¿Cuál es la violencia simbólica? Es la que es a través de los estereotipos. Recién Lara, cuando hablaba de estereotipos, también tiene que ver con esto, ¿no? Con que para qué está hecha la mujer y para qué está hecho el hombre, ¿no? Entonces, esta cuestión de que la mujer sirve para hacer tales cuestiones y no serviría para otras, ¿no? Esto que a veces ocurre en la calle cuando ese insulto de andar a lavar los platos, ¿no? Como si la mujer solamente serviría para eso. De eso habla la violencia simbólica, ¿sí? Fíjense también que ahí tenemos un montón de imágenes que lo pueden representar. La mujer que le plancha la corbata al hombre, cuando la mujer es cosificada, ¿sí? Que sirve solamente para mostrar sus partes del cuerpo, cuando está completamente sexuada, no tanto así el hombre queda más como ganador, como esta cuestión del todopoderoso, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver con la violencia simbólica. Y para terminar, en diciembre del 2019 se ha agregado una nueva incorporación que es la violencia política, ¿sí? ¿Qué nos dice la ley sobre esta violencia política? Las voy a leer para que, fíjense, puedan ustedes verlo bien, que es la que dice que a través de cualquier conducta con intención de menoscabar, anular, impedir, obstaculizar el ejercicio político de la mujer, ¿sí? Vulnerando el derecho a una vida política, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir la ley con todas estas palabras? Que es cuando la mujer no tiene ese derecho de ejercer una vida política, que la puede tener con todo su derecho igual que el hombre, ¿sí? Esta cuestión, la ley lo define bien. Se ha pensado también por esta cuestión de que la mujer solo sirve para tales cuestiones y no sirve para otras, como que solamente los políticos varones son los que tienen que ocupar distintos cargos. Esto, por suerte, se está transformando. Hemos tenido una presidenta, hemos tenido una gobernadora. Entonces, hay una ley de paridad donde tienen que estar la misma cantidad de hombres que de mujeres en las listas cuando se vota. Pero todavía falta y eso al menos es lo que nos dice la ley. Para seguir con la ley, le voy a dar pase a mi compañera Verónica, que va a hablar sobre modalidades. Bueno, como les decía Sofía, ella habló de los tipos de violencias y yo les voy a hablar sobre las modalidades. De acuerdo a la ley de violencia familiar, el artículo 6 habla sobre las distintas modalidades, refiriéndose a las modalidades como los ámbitos, ¿sí? Donde estas violencias sí se desarrollan, se producen, ¿sí? Uno de los primeros ámbitos es el ámbito de la violencia doméstica. Y la violencia doméstica es la que sufren las mujeres por parte de algún integrante del grupo familiar, ya sea una violencia física, sexual, psicológica, verbal, la que vulnere su libertad reproductiva, su bienestar, su independencia, ¿sí? Y a ver, no importa el ámbito en el que esa violencia ocurra, ¿sí? Acá la violencia doméstica hace base sobre los vínculos, ¿sí? Y la sufre a partir de alguien que convive, ¿sí? Con ella, ya sea
establece los lazos de consanguinidad, establece las uniones de hecho, los matrimonios y una que fue incorporada no hace mucho tiempo es el noviazgo, que a nosotros lo resaltamos porque nos parece importante, ¿sí? Todos sabemos que la violencia no empieza a partir del primer día de esa unión de hecho o de ese primer día de matrimonio, sino que en muchísimas, en el 100% de las situaciones ha comenzado, ha tenido sus primeros esbozos, ¿sí? Durante el noviazgo. Entonces nos parecía, bueno, importante resaltarlo. Luego de la violencia doméstica les vamos a compartir un video en el cual de alguna manera pone de manifiesto en boca de ellas frases que dicen ellos, ¿sí? Y que lastiman mucho y que generan violencia. Yo no soy así. Vos me pones así. Vos sos para acá, para esta casa. Te casaste para vivir conmigo y atender a tus hijos. Yo vengo cansada y no encuentro nada para comer. Cuando tenés horario de llegar, salí cuando vos querés. Vos en 5 minutos podés llegar acá. ¿Por qué tardaste 10 minutos? El estudio no te sirve de nada. Me tenés a mí que yo te voy a mantener. No es un trabajo lo que vos tenés, es un trabajito. No servís para nada, sos una inútil. Te dije, sos una inútil. Ayer me pediste 10 pesos, hoy me pediste 5 pesos. ¿Qué andás haciendo de la plata? Ahora me vení con el verso que te querés poner tú. Seguro que andás con otros hombres. Contestá lo que es, contestá la verdad. Me estás mintiendo. Y esta nunca te lo voy a perdonar. Vengo borracho porque vos me sacás de las casillas. Que yo vaya a la psicóloga. ¿Pero con qué te desayunas? Sos mi peor dolor de cabeza. ¿Y por qué me llama la psicóloga a mí? ¿Vos te miraste al espejo? ¿Vos te viste lo que sos? No tenés tiempo para hacer nada, pero para mirarte en el espejo sí. Ridícula, así pintada, ¿dónde ¿De qué me estás hablando? ¿Quería al baile? Vos no tenés ningún derecho de irte al baile. Eso es Che Guevara que va a la marcha con la pancarta, idiota. El que tiene derecho soy yo. Yo puedo salir y vos te tenés que quedar en la casa. Yo no te quería lastimar así, porque yo lo hice por tu bien. Vos me convertiste en esto, hacete cargo. ¿Sabes cómo se murió la mujer de Juan? ¿Sabés, no? Bueno, cuídate, pues te va a pasar lo mismo. Cerca de tu casa hay un grupo de mujeres que se juntan para ayudarse a salir de la violencia de género. Pregunta, ¿alguien cerca tuyo sabe? Bueno, continuamos con la violencia institucional. La violencia institucional es la que producen las funcionarias o los funcionarios, los profesionales o cualquier agente que trabaje en la función pública y que tenga como objetivo obstaculizar o impedir el acceso de las mujeres a las políticas públicas, ¿sí? Y también se dan en los ámbitos, en los sindicatos, en los partidos políticos, en las organizaciones deportivas, ¿sí? Para este artículo les vamos a compartir otro video que quiero que le presten bastante atención porque acá hay una conjunción, ¿sí?, de situaciones que me parece que interesante después analizar en la vuelta. Lucía Jiménez. Lucía Jiménez. Jiménez. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Tome asiento. Gracias. ¿Su nombre? Jorge, ¿Edad? 30 años. Bien. ¿Se identifica como varón, transexual? Soy trans masculino. ¿Por qué motivo consulta? Tengo un dolor acá en el cuello. He tomado un montón de analgésicos y no me hacen nada. En realidad tengo miedo de que sea algo más importante. Bien. ¿Siente dificultad al mover el cuello? Sí, hace como un ruido y me queda como un cosquilleo. ¿Ha sentido dolor o ha dejado de sentir las manos? ¿Ha tenido hormigueos en Hormigueo, las manos? sí.
Bueno, probablemente lo que usted tenga es un pinzamiento, ¿sí? Posiblemente tenga que tomarse unos días en el trabajo, así dejamos que los analgésicos actúen bien, que yo se los voy a indicar. Trate de dormir de costado, con una almohada entre las piernas. Evite dormir boca abajo, ¿sí? No estar ni mucho tiempo sentado ni mucho tiempo parado. También sería bueno que saliera a caminar seguido, ¿sí? Evitando siempre los ejercicios que tengan que ver con saltar. Bien. Ajá. Otra cosa, dígame, ¿usted se ha hecho la mastectomía? No, aún no. Aún no. Aún no. Tengo pensado hacérmela, pero bueno, todavía no he podido. Bien. ¿Usa faja? Sí, uso faja, claro. ¿Y qué tipo de faja? ¿Elástica? Sí, es una faja elástica que me la recomendó un amigo, que se la recomendó su médico. Bien. Pero es de las mejores. ¿Y cuánto tiempo más o menos por día usted la usa? La uso todo el día. Todo el día, únicamente para bañarme me la saco. Bueno, en ese caso sería importante que para aliviar el dolor que usted deje de usarla todo el tiempo, ¿sí? Yo sé que es importante para usted en este momento usar la faja, pero cuando llegue a su casa sáquesela y sobre todo evite acostarse a dormir con ella puesta. Porque también la faja es la que me puede traer esos dolores. Sí, pero aparte de que evitar usarla todo el tiempo ayuda a tener una columna saludable. Además, al perder elasticidad las mamas, el tejido, la zona, pierde capacidad de recuperación, lo que podría ser dificultoso en el posoperatorio luego de la mastectomía, ¿sí? Además de que es posible que aumente el riesgo de cáncer. Pero al realizarme la mastectomía, el cáncer de mama ya queda descartado. Bueno, no, disminuye un poco, pero no se elimina del todo. De todos modos, es bueno que usted se haga controles anuales, ¿sí? Yo le voy a mandar una placa de columna. Sí. ¿Sí? ¿Cómo está? Y el analgésico que le había recomendado. Ahí va. ¿Sí? Muy bien, sí, así. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Aldo Gómez. Buen día. Buen día. Tome asiento. Gracias. Edad. 28 años. Es travesti, ¿verdad? Soy transfemenina. ¿Trabaja en este momento? Sí, soy trabajadora sexual. ¿Por qué motivo consulta? Ay, doctor. No sé, estoy cansada, me siento mal. No entiendo qué me pasa, estoy todo el tiempo mal. No se preocupe, señora. No era así, no sé. Bueno, yo le voy a hacer un pase a salud mental. Creo que justo hay gente que está atendiendo, capaz que la pueden echar en la consulta. Después ya queda agendada. Gracias. ¿Sí me acompaña? Sí. Vamos a buscar a la enfermera para que la lleven por ahí. Gómez. Buen día. Buen día. Tome asiento. Gracias. Dígame su nombre. Ana María. ¿Qué edad tiene Ana María? 28 años. ¿Se identifica como varón, mujer o transexual? Transfemenina. ¿Actualmente mantiene relaciones con varones, mujeres o ambos sexos? Con hombres. ¿Antes mantuvo relaciones con mujeres? Hace mucho, una vez. ¿Trabaja en este momento? Soy trabajadora sexual. ¿Por qué motivo consulta? Ay, doctor. No sé, estoy cansada, me siento mal. No entiendo qué me pasa, estoy todo el tiempo mal. ¿Y cuánto hace más o menos que se siente así? Como un mes. ¿Ha estado tomando hormonas últimamente? Sí. ¿Se acuerda el nombre o tiene la cajita? Diane. Diane. ¿Y cómo las ha estado tomando? La amiga que me lo recetó me dijo que tomara 2 por día. Y bueno, pero a veces me olvido de llevarlas en la cartera cuando salgo a trabajar y me las tomo
las dos juntas. ¿Y hacía mucho que no tomaba hormonas? Sí, un tiempo, bastante. O sea que todos los síntomas aparecieron al reinicio de la toma de hormonas. Sí. Bueno, todo esto puede ser provocado perfectamente por estar tomando estas hormonas de una manera descontrolada y así como me está contando. Yo le voy a pedir unos análisis de sangre para ir viendo cómo está. Acá mismo en el laboratorio le sacan la muestra. También le voy a pedir que saque hora para consultar a un endocrinólogo. Ni bien tenga los resultados de los exámenes, viene por acá, que yo voy a hablar con la psicóloga para ver si le puede dar una hora para una consulta. Muchas gracias. Adiós. Chao. Bueno, como les decía, no solamente acá vemos, digamos, una situación violenta en cuanto a la falta de perspectiva de género, ¿sí? Un poco lo que hablábamos al principio. Ustedes habrán visto cómo en el primer caso la consulta queda prácticamente nula y en el segundo caso, donde se actúa con una mirada, con una perspectiva de género, de alguna manera el desarrollo de la consulta y la evacuación de la duda de esa paciente es resuelta, ¿no? Entonces, cómo posicionarnos desde este lugar nos modifica y modifica, ¿sí?, de manera positiva al otro. Bueno, vamos a continuar con el power, con la violencia laboral, ¿sí? La violencia laboral es la que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo, ya sea en el ámbito público como en el ámbito privado. Y el objetivo, ¿no?, de esta violencia es obstaculizar el acceso de la mujer al empleo, a la estabilidad, a la posibilidad de un ascenso, a la permanencia en ese puesto de trabajo, apareciendo también acá importantes requisitos, ¿no?, donde se le pregunta a la mujer sobre su estado civil, se le pregunta si tiene hijos o no, si no los tiene, si pretende tenerlos, se toman en cuenta cuestiones como la edad, el aspecto físico, ¿sí?, de la mujer, y también incluye, digamos, dentro de esta modalidad, incluye el acoso, ¿sí? Que bueno, es algo que también nos parecía importante remarcar. Dicha esta explicación, vamos a compartir un nuevo video. ¿Yo? ¿Yo qué tengo que ver? Ayer la vi llorando. Se le caían las lágrimas después de que él fue a verla. Trataba de secarse, disimulando, pero yo la vi. Y ella se dio cuenta de que la vi, de que vi todo. Antes, cuando apenas la asignaron a nuestro sector, una chica muy alegre, muy conversadora, muy simpática. Pero se fue apagando. Se queda ahí quieta en la silla. Está todo el día esperando que termine su turno para irse. Y él como si nada. Hace 8 años que trabajo acá. Y ya lo vi hacer esto con varias empleadas. Todos sabemos que es un pesado con las chicas, es así, él es como, les hace chistes, se hace el gracioso, algún roce cuando pasa, una manito de más. La que puede se va o pide el traslado. Y la que no puede termina enfermándose hasta que la van. Pero yo ayer la vi llorando a esta chica. Yo hoy me desperté, no sé por qué, me desperté pensando en eso, en ella, en él. Me desperté pensando en mí. ¿Hace cuánto que veo esto? ¿Hace cuánto que sé que pasa esto?
¿Por qué no hago nada? No. Convivo con mujeres que la pasan mal todos los días de su vida en el trabajo por alguien que las acosa. Y no hago nada. Me estaba afeitando cuando pensaba esto. Y me vi en el espejo y me di vergüenza. Vengo de Recursos Humanos. Les dije que en mi sector tenemos un problema de acoso. Dije tenemos, porque el problema es de todos. Quedaron en citarlo. No es verdad que no lo vemos. Pasa frente a nuestros ojos todos los días. ¿Y vos qué tenés que ver? Si queremos espacios de trabajo libres de acoso, de discriminación hacia las mujeres, vos tenés que ver. Continuamos con la violencia contra la libertad reproductiva. En esta violencia, digamos, esta modalidad de violencia es la que vulnera el derecho a las mujeres a decidir sobre el número de embarazos y también sobre los intervalos entre un nacimiento y otro. Continuamos con la violencia obstétrica y esta es la que ejercen los profesionales de la salud actuando, ¿sí?, sobre el cuerpo de la mujer y sobre los procesos reproductivos de dicha mujer. Y cuando existiere un trato deshumanizado o un abuso en la medicalización de la mujer. Continuamos con la violencia mediática. La violencia mediática, lamentablemente, y a raíz del uso de las tecnologías, de las redes sociales, lamentablemente hoy está como muy en auge, ¿sí? Y esta violencia mediática nos habla justamente de la difusión de imágenes o de mensajes estereotipados que promueva la explotación, ¿sí? O que atente contra la dignidad de la mujer, que la injurie o que la difame. También contempla el material pornográfico en el que se pueden visualizar tanto mujeres, adolescentes o niñas. Che, mirá la foto que me llegó. Esta es la chica con la que vos... Está buena, ¿no? Está buena. Pero, boludo, ¿y esta foto? ¿Ella sabe? ¿Qué, que se la saqué? Sí, obvio, boludo. ¿Cómo no vas a ver? Igual después empezó con no, borrala. ¿Sabes cómo me llegó? ¿De alguno de los chicos? No. Me la mandó mi hermano. Que le llegó al grupo de WhatsApp de fútbol por otro pibe que le llegó por otro grupo, ¿entendés? Bueno, entonces tienes razón, está buena. Está buenísima. ¿Pero no es compañera tuya del curso? Sí, bueno, ¿qué tienes? Una foto. Sí, de las minas en bolas. Te pidió que la borrara. Vos hiciste lo contrario, la mandaste y ahora está en todos lados. Aguantá, ¿qué estábamos jugando? Además ella se dejó. Ni que fuera mi novia tampoco, che. ¿Qué te venís a hacer incorrecto? Ah, correcto. Tómatela. Correcto las pelotas, lo que pasa es que me parece que es cualquiera lo que sé. ¿Qué? La mina está una noche con un chabón y el imbécil la expone sin su consentimiento en bolas a todo el mundo. No está bueno. No quiero caer en decirte la de pensar si fuera tu hermana y esas cosas. Pues me parece que vos solito te tenés que dar cuenta que la tenés que respetar. No es muy complicado. Bueno, era una joda entre nosotros, Pedro. No era la idea que se hiciera viral. ¿Entre nosotros quiénes? Entre nosotros. Pero es lo mismo. Viral o no, es igual. Era un momento de ustedes íntimo y lo vimos todos nosotros. ¿Para qué? Para que digamos, mirá a los Juancito, qué capo, lo que se está comiendo. No está bueno. No es la manera de tratar a una piba. Es humillante.
Así no. Cambia el trato. Lo que pasa entre ustedes, que quede entre ustedes. Sacar fotos o videos de un momento íntimo sin el consentimiento de la otra persona es violencia. Y aunque ella hubiera aceptado hacerlo, puede no querer que lo compartas con nadie. Si no quiere, no lo podés hacer igual. Si tenés un amigo que pasa fotos o videos de las pibas con las que está, frenalo. Y si te llega una foto así, no la compartas. Cortá la cadena. Vos podés hacer algo. Y si no te da para hablarlo, pasale este video. Claro. Este sí, compartilo. Cómo se naturaliza, ¿sí? Muchas veces esto, bueno, ella quería o a ella no le importó o ella me dijo que lo borre, ¿no? Como ninguneando, como minimizando la situación, ¿no? Y no midiendo el daño que eso puede provocar en la mujer. Bueno, y ahora sí pasamos a la violencia pública política, que esta es una de las últimas incorporaciones que ha tenido, ¿sí? La ley de violencia, y es la que, a través de acciones de coerción, persecución o acoso, impida o limite a las mujeres el acceso a la vida política, a los derechos políticos, pudiendo ocurrir tanto en la vida pública, política, en los sindicatos, en los recintos de votación, incluso también en los partidos políticos. Hola a todos, soy Gabriela Ciriliano, trabajadora social del área municipal de la mujer. A continuación le vamos a mostrar un video en el cual se puede observar cómo es la dinámica de la violencia, en este caso en una pareja heterosexual. Estoy muy cansada. Me puedo dormir siesta. Primero, Gonza, vamos, mi amor. ¿Qué llegas tan tarde? ¿Dónde te metiste? Ay, que me la aplatan a chiquito, che. ¡Media hora! ¡No puede ser que llegue tan tarde! ¡Te estaba esperando! ¿Con quién hablaba? ¡Contestame! Papá era igual, hay que aguantar. ¿Qué nada de comer? Nada de comer. ¿Qué? Yo te decía, ahora que estás pendiente, ¿eh? Al auto. A lo de la abuela. Vamos a abrir. Baje, chicos. Bueno, ¿qué nos interesa saber? ¿Cómo se inicia la violencia? ¿Cómo se instaura? ¿Cómo se mantiene en el tiempo? Y cómo se logra romper con el control que ejerce el agresor. Si bien la violencia no tiene un único modo de representación, pero sí cuenta con un esquema que sirve como referencia. Y eso se lo llama el círculo de la violencia. Si bien tiene forma de círculo, funciona como una espiral, ¿sí? Pasando siempre por el mismo punto, ¿sí? Y cada vez agravando su situación. Aclarando esto, ¿sí? Una relación violenta se va a desarrollar a través de 3 fases. Cada una va a tener un tiempo determinado que dependerá de cada pareja, y teniendo en cuenta que entre fase y fase se vaya cortando el tiempo también, ¿sí? A medida que este vínculo violento se mantenga en el tiempo. La siguiente fase es acumulación de tensión,
Es una fase generalmente de una violencia sutil, psicológica. Suele manifestarse a través de chistes, comentarios, calificando siempre a la mujer. Acá la violencia, ¿sí?, en esta fase se la va a justificar confundiéndola con los celos. Y el control confundiéndolo con el amor profundo y verdadero. Esto a través del tiempo se empieza a naturalizar. Esta confusión hace que al comienzo o al inicio de una relación se torne medio difícil poder identificar cuándo va a ser una relación violenta, ya que se cree que todas las acciones son por amor. Uno de los efectos graves que tiene es el aislamiento. La mujer es persuadida a dejar su trabajo, a dejar de frecuentar a sus amigos, a su familia, ¿sí? Esto va a ser para evitar el enojo y la tensión con su pareja. Y siempre en esta etapa las conductas van a ser todas justificadas y van a ser como algo momentáneo. Bueno, esta segunda fase, ¿sí?, se llama explosión o estallido agudo. Aquí aparece lo que es la violencia física a medida que se sostiene en el tiempo. Se va a manifestar de una forma más agravante. Comienza con zamarreos, empujones, hasta golpes de puño y la utilización de armas, ¿sí? Esta explosión va a ser inevitable, ¿sí? Acá el agresor nunca va a asumir su responsabilidad, es más, lo que va a hacer es justificarla y llevar a que la mujer sea la responsable de su accionar, ¿sí? Yo hice esto porque vos me provocaste, porque vos hiciste esto, ¿sí? Esta es una fase muy, muy importante, ¿sí? Ya que aquí, luego de que se produce la explosión, tiende a haber siempre un distanciamiento con el agresor. Y es lo que le permite a la mujer a pedir ayuda, ¿sí? A recurrir a un servicio de guardia, a la utilización de teléfonos de servicios de urgencia, ¿sí? Y también a poder ir a comisaría y realizar una denuncia. O sea que esta es una fase muy importante para todas las personas que trabajan con lo que es violencia. Bueno, y por último es la tercera fase, que se llama reconciliación o luna de miel, ¿sí? Aquí vuelve a aparecer el agresor pidiendo perdón, de que va a cambiar la situación, de que nunca lo va a volver a hacer, siempre igualmente justificando su accionar por provocación de su pareja, ¿sí? Acá, ¿qué pasa? La mujer se empieza a ver frágil, no puede verse en una vida autónoma. ¿Por qué? Porque se encuentra envuelta de que, no tiene apoyo externo, o sea, dejó de visitar su familia, dejó de visitar a sus amigos, no tiene un ingreso económico propio porque su pareja le pidió, como lo nombramos en la primera fase, que no trabajara más. Y a esto se le añade también que tiene hijos, ¿sí? Que puede llegar a tener hijos, obviamente, y también es una decisión muy difícil para la mujer, ¿sí? Cabe aclarar que cada vez que el círculo se repite, la situación se va a ir agravando, ¿sí? ¿Qué pasa? En la mujer, su estado va a ser más de miedo, parálisis, temor. Esto lo que va a producir que se empieza a aislar cada vez más. Y como una consecuencia es no poder pedir ayuda, ¿sí? Por eso es muy importante que todos los funcionarios, las funcionarias que trabajan en el Estado, ¿sí?, sepan lo que es el círculo de la violencia, cómo se trabaja, ¿sí? Porque el desconocimiento es lo que va a llevar a una revictimización, ¿sí?, de la persona, hasta seguir sufriendo maltrato por parte de todas estas instituciones. Bueno, y para ir cerrando, la violencia también se mide a través de un termómetro, que eso es utilizado como una herramienta de abordaje de aquellos profesionales que intervienen con lo que es violencia, pero también lo puede utilizar cualquier persona, ¿sí? Donde se puede visualizar las distintas escalas de lo que es la violencia y lo que sirve a esta persona que pueda visualizar la situación en la que se encuentra hoy en día, ¿sí? Bueno, ahora le voy a pasar con Verónica, que ella, va a ir cerrando. Yo quería retomar dos conceptos que fueron con los que comenzamos un poco en el inicio de la jornada y que nos atravesó obviamente a lo largo de la misma. Y uno es la perspectiva de género y el otro es la igualdad de derechos. Creo que a todos nos quedó claro que la perspectiva de género
es una construcción social, ¿sí? y cultural, y que no es algo natural, y que hablar de todos estos temas de alguna manera nos incomodan porque nos sacan de nuestra zona de confort, en la que muchas veces estamos instalados, y que justifican a veces nuestro accionar, ya sea por nuestras pautas culturales, por nuestras matrices, por nuestros sistemas de creencias, ¿no? Y también muchas veces permitir que haya personas que nos puedan tratar de esta manera. Vamos en un camino que continuamente está buscando la equidad, ¿sí? de los géneros y la igualdad real de derechos. Así que nosotros como equipo los invitamos a que estos temas los incomoden, ¿sí? de verdad, y que nos lleve a todos a cuestionarnos, ¿sí? sobre nuestro accionar cotidiano, sobre nuestras intervenciones, porque solo de esta manera vamos a ser parte de esta transformación que es real, que es genuina, que llegó para quedarse, entendiendo de alguna manera que hoy ya no podemos vernos de otra manera que no sea a través de la perspectiva de género. Así que bueno, con este mensaje queríamos cerrar la capacitación. Gracias a todos por su atención y por el interés sobre la temática. Para culminar les vamos a dejar las últimas plaquitas con información de contacto sobre el área de la mujer, con nuestro mail, el teléfono y la nueva dirección, y también lo mismo sobre la Coordinación de Derechos Humanos, para que ante cualquier inquietud, ante cualquier duda, ante cualquier situación que tal vez pudiera ocurrir, ¿sí? en una jornada de trabajo, y que necesiten evacuar o consultar, estos son las vías como para poder abordarlo, ¿sí? de una manera privada y personal. Así que muchísimas gracias a todos y estamos a su disposición.